Bueno, bien, Bea, muchas gracias por toda esta información. 9 de la mañana, 24 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad. Se informó esta semana que Uruguay aumentó en un 9% la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Esto según datos que presentó antes de ayer el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAV. Y es en este marco que recibimos a su coordinadora y directora, María Elena Misraji. Bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, ¿sorprendió de alguna manera esta recopilación de datos que marcan este aumento de al menos un 9%? No, porque nosotros, aparte de hacer los informes y procesar los datos, nosotros somos la Coordinación Nacional del CIPIAV y trabajamos con los técnicos directamente. Entonces, en realidad, nosotros tenemos un equipo técnico que llega a los 35 comités de recepción local. Entonces, cotidianamente estamos sabiendo, en realidad, cuáles son las situaciones de violencia. O sea que después el número, sí, no lo sabemos, pero sí sabemos la demanda que tenemos cotidianamente o tanto por situaciones de violencia de género y también de violencia generacional hacia niños, niñas y adolescentes. Se va haciendo como un monitoreo en el día a día. En el día a día. Porque va llegando. Exacto. Porque y ahí en realidad, se puede ir detectando si van en aumento o no. Exacto. Nos damos cuenta de la exigencia, no lo contabilizamos hasta que no. Nosotros en realidad trabajamos con un sistema de registro que es realmente bastante certero, que se carga en un sistema donde vos pones el nombre, la cédula de identidad del niño, sabés quién lo detectó, quién lo trabajó, o sea, sabés como el historial, digamos, de esta situación, si se judicializó, si no se judicializó. Entonces, bueno, es bastante fehaciente el dato, pero también tenemos que saber que esos son los niños que el sistema puede captar, que no quiere decir que sean todos los niños. Claro. Desgraciadamente hoy puedan sufrir violencia en Uruguay, ¿no? Y hay una proyección de qué nivel de subregistro hay. Tú lo decías el día que presentaron los datos. Son los casos que llegan, que están registrados, abordados y bueno, generaron una alarma del Estado. ¿Qué pasa con otros que quedan abajo del radar? Bueno, a veces cuando tú ves los datos que da el Ministerio del Interior, ves que hay denuncias que no necesariamente esas denuncias después pasan, digamos, al sistema de protección porque tienen distintos. O sea, también es cierto que a veces cuando se dan las cifras del Ministerio del Interior, a veces puede haber repetición, por eso te digo que el nuestro es diferente, de una misma denuncia sobre una misma situación, ¿viste? De niño, niña o adolescente, ¿viste? O porque desgraciadamente la violencia retorna, porque a veces tiene una cuestión como cíclica. Entonces, bueno, proyección no tenemos, tendríamos que tener, que eso sería bueno, pero bueno, lo hicimos hace 7 años y tendríamos que volver a hacer, es un estudio de prevalencia de la situación de la violencia general en Uruguay y de victimización. Eso nosotros lo hicimos con poblaciones mayores de 5.000 habitantes junto con el INE. Es algo bastante costoso de realizar. Sí, los datos fueron alarmantes. Y los datos fueron alarmantes. A nosotros se logró, bajo permisos, entrevistar a adolescentes mayores de 15 años y, bueno, y a las familias. Y con respecto a violencia de género y generaciones, eran 260.000 hogares de Uruguay que dijeron que en algún momento tuvieron una situación de violencia, tanto remitidas hacia la infancia como en el presente. María Elena, estamos hablando en 2023, 8.157 situaciones que pudo intervenir alguna institución del Estado bajo ese manto del CIPIAV. Ahora, ¿de qué tipo de violencias estamos hablando? Porque está la emocional, que es la principal, digamos, entre los números, el abuso sexual. Todos los días damos cuenta aquí de casos de imputaciones, de cómo interviene la justicia. Situaciones alarmantes por demás, la situación del tío que drogaba prácticamente a sus sobrinas, porque además estaba indicado por el INAU, que era quien tenía que hacerse cargo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué tipos de violencia se están detectando? En realidad, nosotros, el sistema de información, nos da como la primera consulta. Y la primera consulta es violencia emocional. La violencia emocional, obviamente, atraviesa todas las violencias. Y después, yo lo decía el otro día, cuando empezás a trabajar con una familia, justo, ¿ves? Cuando de repente los técnicos fueron, esa era la persona adulta referente que podía hacerse cargo de esos niños. Si vos no tenés una supervisión cercana, también pasan estas cosas. Entonces, después que vos empezás a trabajar con la familia, muchas veces encontrás otras, porque la violencia es interseccional. Entonces, encontrás otras formas de violencia. Obviamente que el abuso, por las características que tiene, también en realidad no es lo que vos
podés detectar en una primera instancia, de otras cosas porque para las niñas, los niños y los adolescentes son situaciones, bueno, de una extrema vulnerabilidad de derechos, entonces, y aparte cuando son por parte de sus referentes adultos, y donde ahí también se da la ambivalencia, porque en definitiva es a quienes quieren y a quienes deben proteger. Entonces, bueno, por lo general esas situaciones de violencia se detectan ya en una fase bastante tardía o crónica. Y también es cierto que nosotros, si bien con la legislación hemos avanzado mucho y el relato del niño es parte de la prueba y no solamente el cuerpo, porque tenemos que saber que en las situaciones de abuso, en particular de niñas y adolescentes, por lo general no hay prueba física, porque una cosa es el abuso y otra cosa es la violación, son cosas distintas, se dan de forma distinta, es gradiente el abuso. Entonces, digo, tiene una complejidad particular, o sea que la sintomatología de los niños, tanto específica o no específica, es lo que en definitiva, por eso también los técnicos tienen que estar capacitados y también tenemos que tener capacidad de escucha cuando las niñas, los niños y los adolescentes remiten alguna frase o algo que si bien después nosotros no tenemos que invadirlos, pero sí estar atento a lo que dijeron en un momento, por más que en ese momento de repente no puedan relatar todo. Y también saber que obviamente si nosotros tenemos una sospecha de abuso, lo que primero hacemos es conectarnos con el juzgado de familia para pedir medidas de protección, medidas cautelares de alejamiento y después obviamente a Fiscalía y a la justicia penal para ir procesando eso. Pero primero, en realidad, tenemos que sostener a esos niños y esas niñas para que puedan transitar un camino que es, todos decimos, ¿por qué no denuncian? Es un camino muy difícil, no es un camino fácil. Y eso que ahora se mejoró totalmente la legislación y también ahora hay una unidad de víctimas, está el CIPIAP, pero los tránsitos esos no son sencillos. Por eso también se detecta y de repente hay mujeres que dicen, yo cuando a los 18, 20, 25 años, dice, bueno, cuando yo era chica sufría esta situación por lo general, de familiares cercanos, ¿no? Son como muchas puntas, ¿no? Enorme. Una es la justicia. ¿Y qué valoraciones del trabajo que se viene haciendo de la justicia? Pienso, por ejemplo, en este caso de Aguas Dulces, ¿no? Donde el vecino en realidad tenía prisión nocturna, nada más. El vecino de 63 años que había abusado de las niñas de la casa de al lado. Sí, ahí no me di cuenta qué fue porque no conozco tanto el caso ni la resolución judicial. Yo creo que, no sé por qué se tomó esa medida, si había alguna cuestión particular de salud o alguna cuestión particular que valoró la jueza en ese momento. Por lo general, yo que hace bastante tiempo que trabajo, creo que en los últimos tiempos y a partir de las reformas tanto del Código del Proceso Penal y de estas normas que marcan que se cree en el relato de los niños y que no solamente es el cuerpo del niño como única prueba para procesar, y también, nos guste o no nos guste, los acuerdos que se hacen con Fiscalía de reconocimiento por parte del abusador. Antes, por lo general, no teníamos eso, por más que después la pena a nosotros nos parezca mínima o máxima, depende. Eso es importante porque primero que acortase el tránsito de los niños dentro de lo que es todo el proceso judicial, y eso es bueno, porque si no es una revictimización importante. Y también, aunque la pena no sea muy larga, el reconocimiento por parte del agresor que hizo esa situación para la víctima ya es parte de la reparación. Cuando no logramos eso, queda en realidad un sabor y un sentimiento realmente de mucha... Es una herida muy grande. ¿Y qué pasa con la prevención, ¿no? O sea, ¿cómo estamos trabajando en ese sentido? Este es un fenómeno ya instalado en Uruguay con cifras muy altas que según medimos no deja de crecer. ¿Qué líneas de prevención se deberían ir trabajando? Bueno, nosotros, en realidad, una de las formas de prevención de política universal es justamente la inserción de nuestras niñas y adolescentes en el sistema educativo, ni hablar, en el sector salud, ni hablar, o sea, cubrir a toda la población. La política de abordaje de 0 a 3 años es importante. Cuando en Uruguay se empezó a desarrollar, digamos, lo que es todo el sistema CAIF y los sistemas de protección. ¿Por qué? Porque ahí es donde los niños, primero, están cuidados y segundo, que es ahí muchas veces donde se relatan las situaciones. Eso es como una parte de prevención. Pero después nosotros, en realidad, tenemos que decir
que necesitamos grandes campañas de sensibilización. Este es un problema social que el sistema de respuesta por sí solo no lo termina. En realidad, esto se trata de abusos de poder siempre de los más fuertes hacia los más débiles. En este caso son los niños, niñas y adolescentes, pueden ser las mujeres, también los discapacitados. Entonces, en realidad, ese es un cambio cultural. Los cambios culturales son procesos largos. La normativa nos ayuda. Tenemos una buena legislación en Uruguay, que después sea internalizada por la sociedad y que nosotros, toda la agenda esta de derechos de niños como sujetos de derecho, lo incorporemos después en nuestra práctica cotidiana, ahí hay una distancia. Nosotros no hemos tenido campañas de sensibilización de bien público, que en realidad había sido una propuesta del Parlamento con una ley, porque bueno, no hubo financiamiento para esa ley, la 19.903, y creo que sí, que si bien siempre decimos que tenemos que trabajar obviamente con los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en el tema del autocuidado, en la educación sexual, también nosotros tratamos el tema de la violencia digital, de los entornos digitales, también tenemos que trabajar con los adultos y la forma de relacionarlos, porque en definitiva, por ejemplo, cuando hay violencia, de violencia de género, los niños son parte de esa violencia y nosotros tenemos altos porcentajes de violencia de género. Y otro de los temas que a nosotros nos preocupa, porque los que estamos trabajando siempre vamos como corriendo atrás a veces de los fenómenos, y por eso estamos haciendo como una fuerte alianza, ahora hicimos con la Universidad de la República para trabajar sobre cómo abordar a los niños hijos de feminicidio, víctimas de contexto feminicida, que era un tema totalmente invisibilizado, porque el impacto de la muerte de una mujer por feminicidio es tan fuerte, pero el entorno, y por lo general esas mujeres tienen niños, niñas y adolescentes y no se atendían de la mejor manera. Entonces, digo, creo que, por ejemplo, empezamos a tener violencia vicaria, que era una cuestión que nosotros no la teníamos incorporada como parte de esta violencia. Entonces, las violencias van, en definitiva, transformándose cada vez de forma más agresiva, porque la violencia vicaria debe ser de las formas más extremas, y nosotros venimos con cifras altas. Y sí, tenemos el caso reciente. Bueno, claro, este año 2, en el 2022 8 y en el 2023 8 niños asesinados por violencia vicaria. Lo que pasa es que muchas veces son varios hermanos. O sea, eso quiere decir que quiero violentar a la mujer y mato eso es violencia vicaria. A los niños. Exacto. El 90% de las situaciones de abuso se da por parte de ese núcleo más cercano, ¿no? La familia, con quien convivo. ¿Esto sigue en aumento? ¿Sigue en niveles similares a otros años? Sí, sigue a niveles similares. ¿Y eso es lo que complejiza la situación? Totalmente. Entre otras cosas, complejiza varias situaciones. Bueno, complejiza ni hablar la vida de los niños, niñas y adolescentes. Complejiza la vida del país también, porque esos niños, niñas y adolescentes, en definitiva, sus referentes adultos fueron violentos con ellos. Eso implica una mirada por parte de esos niños, niñas y adolescentes de lo que son los adultos para ellos. Y también, como yo decía antes, son los adultos que los deben proteger y que ellos se relacionan y muchas veces los quieren. Es como muy contradictorio, por eso también demoran tanto muchas veces en poder decir qué es lo que está pasando, hasta que les cierre qué es lo que le está pasando. O los adolescentes cuando cotejan con otras adolescentes, los niños cuando encuentran, viste, en el sistema educativo a alguien que los... Pero bueno, tiene que ver también, o sea, esta violencia nos escapa a la violencia social general. ¿Por esto después es hereditario? O sea, ¿después se vuelve a replicar con estos niños? Es lo que se mamó, se adquirió en los primeros años de vida y es la forma que voy a tener de relacionarme más adelante. Sí, nosotros creemos que parte de la violencia, digamos, intrafamiliar y de género después impacta en el tejido social. Si tú ves las historias de muchas veces de gente que... o jóvenes que están en conflicto con la ley, ahora nos hicieron una consulta justo del INISA, en realidad tienen historias de violencia fuerte. Lo que nosotros no podemos decir, porque es muy mecánico, es que bueno, quien fue abusado va a ser abusador, eso no es así, no hay nada que sea una prueba real de eso, pero sí que hay una afectación cuando hay mucha violencia, porque de otras cosas son aprendizajes. Y si vos no los atendés a tiempo y no, en realidad, podés deconstruir esa forma de vincularse con los otros, obviamente que impacta en el tejido social. La resolución de conflictos violentos por cualquier cosa, que nosotros ahora lo estamos viendo, porque también es cierto que, bueno, tenemos el fenómeno, obviamente, del narcotráfico, pero ese no es solamente los conflictos que nosotros tenemos a nivel barrial, a nivel cotidiano, a nivel digamos, de las parejas, de las casas. O sea, hay otra violencia social que tiene que ver
con cuestiones que tienen que ver con el abuso de poder, de cómo nos estructuramos. María Elena, hay un señalamiento que hace la directora del INAU por el Frente Amplio respecto al periodo 2020-2023 y ese aumento del 66% de la violencia que se ha ido incrementando. Ella señala que no hubo ningún aumento de cupos en INAU para atención. ¿Eso también preocupa que el INAU no tenga las posibilidades materiales de hacer frente a esas realidades? Y pienso, por ejemplo, en este caso del tío, ¿no? Que se hizo cargo él, seguramente hubo una evaluación. Sí, pero... Sí, eso es parte, en realidad. Pero nosotros, por lo menos desde la concepción y del modelo de atención nuestro, nosotros creemos que en realidad, si bien es cierto que el INAU, como muchos de los organismos, necesita recursos, y en eso estamos de acuerdo, necesita recursos para supervisar sobre todo estas situaciones. En realidad nosotros creemos que el problema de la violencia es un problema social tan grande que necesita una política pública que no abarca a un solo organismo. Porque entre otras cosas, toda la parte de reparación de daño para nosotros es central el sector salud. Y nosotros ahí estamos trabajando con el sector salud. ¿Por qué? Porque nosotros lo que aspiramos, y debería ser un derecho, no una aspiración, es que, bueno, si un niño tiene una situación de violencia y fue abusado, después que los equipos trabajan y que en definitiva preparan a esa familia para un abordaje más de reparación de daño, estén en realidad los técnicos para esa reparación. Y eso ni en la salud privada ni en la salud pública lo estamos pudiendo conseguir en tiempos que sean apropiados o en los tiempos que las niñas, los adolescentes lo necesitan, porque a veces tenés listas de espera muy grandes. Nosotros estamos trabajando en el Comité Nacional del CIPIAB para que sean priorizados esos niños en la atención. Pero obviamente ese es un debe. Yo creo que nosotros mejoramos mucho en lo que es la detección, el primer abordaje, pero en los seguimientos y la reparación de daño todavía como país tenemos un debe muy grande. Por ahí quizás esté una línea para trabajar en la prevención, ¿no? Totalmente. De no seguir replicando esos modelos de relacionamiento. Exacto. Eso es como la deconstrucción de la violencia en la atención. En la medida que eso quede encapsulado, eso se hace mucho más difícil. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes.